Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de una pareja que, seamos sinceros, nos robó el corazón a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el universo de Hande y Kerem, o mejor dicho, Anker, como los conocemos cariñosamente. Vamos a explorar su química innegable, su conexión tanto dentro como fuera de la pantalla, y por supuesto, porque su amor, al menos el que vimos, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, risas y quizás alguna que otra lagrimita. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes jugosos y todo lo que nos apasiona de este mundo. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Hablemos de Anker. Todo comenzó con Sen Kalkam, ¿verdad? Esa comedia romántica que nos enganchó desde el primer episodio. La historia de Eda y Serkan era cautivadora, pero lo que realmente hizo que la serie fuera especial fue la química palpable entre Hande y Kerem. Desde las miradas coquetas hasta las discusiones apasionadas, cada interacción irradiaba una energía que era imposible de ignorar. Y no era solo la trama en sí, era la manera en que ellos se movían, cómo se desafiaban con la mirada, cómo sus personajes, tan distintos en la teoría, encajaban a la perfección en la práctica. Era una danza, un juego de seducción constante y nosotros, los espectadores, éramos los privilegiados testigos. Y no éramos los únicos que lo notábamos. Los rumores comenzaron a volar casi de inmediato. Están saliendo, decían unos. Es solo una estrategia de marketing, afirmaban otros. Las redes sociales ardían con cada nuevo capítulo. Los fans analizaban cada gesto, cada guiño, cada pequeño detalle que pudiera confirmar o desmentir la creciente sospecha. Había teorías para todos los gustos, desde los que creían firmemente en un romance genuino hasta los que lo atribuían a una brillante campaña publicitaria. La verdad es que nadie lo sabía con certeza hasta que... ¡Boom! Confirmaron su relación. Recuerdo perfectamente el día que lo anunciaron. Estábamos todos en shock, pero también súper emocionados. Era como si nuestros sueños se hubieran hecho realidad. La pareja de la pantalla se había convertido en una pareja en la vida real. Era mágico. La confirmación, por supuesto, llegó a través de sus propias redes sociales. Fotos juntos, mensajes crípticos y luego la confirmación oficial. Fue una explosión de alegría colectiva. Los fans se unieron en una celebración virtual, compartiendo mensajes de felicitación, editando vídeos recopilatorios de sus mejores momentos en la serie y, por supuesto, analizando cada detalle de las fotos que confirmaban el romance. Era una locura hermosa. Y a partir de ese momento comenzó el desfile de momentos adorables. Fotos en Instagram, vídeos divertidos en TikTok, entrevistas llenas de miradas cómplices. Hande y Kerem no se escondían. Compartían su amor con el mundo y nosotros, los fans, lo devorábamos todo. Era como un reality show en tiempo real. Cada foto, cada vídeo, era un pedazo de su vida que nos permitían vislumbrar. Y nosotros, agradecidos, lo aceptábamos con los brazos abiertos. Recuerdo especialmente el viaje a las Maldivas. ¡Madre mía! Las fotos que publicaron eran absolutamente impresionantes. Se les veía felices, relajados y completamente enamorados. Era como si estuvieran en su propia burbuja, lejos del ruido y las presiones de la fama. Las playas paradisíacas, los atardeceres de ensueño, sus sonrisas radiantes, todo contribuía a crear una imagen idílica del amor perfecto. Ese viaje se convirtió en el símbolo de su relación, en el recuerdo más preciado para muchos de sus fans. Y luego estaban las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Cada vez que les preguntaban sobre su relación, se les iluminaba la cara. Hablaban el uno del otro con admiración, respeto y un cariño inmenso. Era evidente que había algo real y profundo entre ellos. Sus respuestas eran sinceras, llenas de elogios mutuos y de un brillo especial en los ojos. No había poses ni guiones preestablecidos. Se notaba que se estaban divirtiendo, que disfrutaban de la compañía del otro y que estaban viviendo un momento muy especial en sus vidas. Kerem, en particular, siempre se mostró muy protector con Hande. La defendía de las críticas, la elogiaba constantemente y siempre la hacía sentir especial.
Era un caballero en toda la extensión de la palabra. Su actitud protectora era evidente. No dudaba en salir en defensa de Anne ante cualquier crítica o comentario negativo. La admiraba públicamente reconociendo su talento y su belleza. Y siempre se aseguraba de que ella se sintiera cómoda y segura en su presencia. Y Anne por su parte irradiaba una felicidad que contagiaba a todos los que la rodeaban. Era como si Kerem le hubiera dado alas para volar. Se la veía más radiante, más segura de sí misma y más feliz que nunca. Su sonrisa era contagiosa y su energía positiva inundaba cada espacio en el que se encontraba. Era evidente que Kerem había sacado lo mejor de ella. Pero como todo en la vida, la historia de Anker también tuvo su final. Después de poco más de un año de relación, anunciaron su separación. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Muchos de nosotros no lo podíamos creer. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, se separara? El anuncio llegó de forma repentina, sin previo aviso. Los rumores de crisis eran inexistentes, al menos para el público en general. Por eso, la noticia de su separación fue aún más impactante. Fue como si un cuento de hadas se hubiera desmoronado frente a nuestros ojos. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Hubo rumores de agendas apretadas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas agendas laborales, de la presión constante de los medios y de los fans, y de diferencias personales que resultaron irreconciliables. Pero la verdad es que más allá de los rumores, las verdaderas razones de su separación siguen siendo un misterio. Y aunque nos hubiera encantado conocerlas, es importante respetar su privacidad y entender que no tenemos derecho a invadir su intimidad. Y aunque nos hubiera encantado que su historia de amor tuviera un final feliz, tenemos que respetar su decisión y seguir adelante. Pero a pesar de su separación, el legado de Anker perdura. Su amor, al menos el que vimos, nos enseñó que el amor verdadero existe, que la química es real y que a veces, los sueños se hacen realidad. Su historia nos inspiró a creer en el amor, a luchar por él y a disfrutar de cada momento como si fuera el último. Nos mostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión entre dos personas puede ser palpable y que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, los momentos vividos siempre quedarán grabados en nuestra memoria. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos los momentos felices que compartieron, las risas que nos sacaron y el amor que nos transmitieron. Anker siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Su historia se convirtió en un referente para muchos fans de las series turcas, un ejemplo de cómo la magia de la pantalla puede trascender la realidad. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor seguirá vivo en la memoria de todos aquellos que se emocionaron con su historia. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su recuerdo favorito de Hande y Kerem? ¿Qué les transmitía su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber qué momentos les marcaron, qué escenas les hicieron reír o llorar, qué enseñanzas sacaron de su historia. Quiero escuchar sus voces y compartir sus sentimientos. Ahora, volviendo al tema, es importante recordar que Hande y Kerem son ante todo personas. Tienen sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Y aunque nos hubiera encantado que su relación durara para siempre, debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y que aunque su vida pública esté expuesta al escrutinio constante, merecen respeto y comprensión. Hande sigue triunfando como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Y Kerem también está enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos y desafíos. Ambos son talentosos, exitosos y merecen toda la felicidad del mundo. Han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Han superado obstáculos y desafíos, y han logrado consolidarse como figuras destacadas en la industria del entretenimiento turco. Y ahora, cada uno por su lado, siguen trabajando arduamente para alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños. Y aunque ya no sean Anker, siempre serán Hande y Kerem, dos personas que se cruzaron en el camino y que nos regalaron momentos inolvidables.
Dos individuos talentosos que juntos crearon magia en la pantalla y en la vida real. Dos almas que se encontraron, se amaron y que aunque su camino se haya separado, siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro y en el nuestro. En resumen, Ander Zel y Kerem Bürsin fueron una pareja que cautivó al mundo con su química innegable, su amor genuino y su conexión especial. Su historia, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones y nos enseñó el poder del amor verdadero. A pesar de su separación, su legado perdura y siempre los recordaremos con cariño y admiración. Su historia es un testimonio de que el amor puede ser efímero pero intenso, que los momentos felices pueden ser fugaces pero inolvidables y que, aunque las relaciones terminen, los recuerdos permanecen. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del universo de Anker. Gracias por acompañarme y por compartir su amor por esta pareja tan especial. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus recuerdos favoritos de Hande y Kerem. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta la próxima.